Día 4. ¿Por qué algunas personas tienen una percepción completamente equivocada de Dios? Peter Rosseyer, el poeta austriaco, cuando era niño tenía la impresión de que su padre era muy estricto. Un día hizo algo malo. Como tenía miedo de que su padre lo castigara, se escondió en un gran reloj que había en la sala. Podía ver por una rendija cómo su padre llegaba a la habitación y les pedía a sus criados que lo buscaran. Después de que se hubieran ido, su padre comenzó a llorar. Peter no pudo soportarlo más y salió del reloj. El padre ni siquiera pensaba castigarlo. Más adelante, Peter Rosseyer escribió: "A partir de este momento, supe que mi padre no era demasiado estricto. Desde ese momento, supe cómo era el corazón de mi padre". ¿Acaso no hay mucha gente que piensa igual que Peter Rosseyer acerca de su padre, que es demasiado estricto? Algunos simplemente aplicamos la imagen que tenemos de nuestro padre terrenal a nuestro padre celestial. En la mayoría de los casos eso está mal, naturalmente. Pregunta: ¿dónde se originó la falsa idea de Dios y de su carácter? Respuesta: en el cielo. Lucifer fue el primero en evaluar falsamente el carácter de Dios y presentarlo a otros de forma incorrecta. Hasta ese día, el esfuerzo de los malos consiste en persuadir a las personas de todas las formas posibles para que piensen mal acerca del carácter de Dios. Ten cuidado con el maestro del engaño. Satanás ha confundido a algunos para que crean que Dios posee las características del mal que en realidad son suyas. Al esparcir la falsa enseñanza de la agonía eterna en el infierno, se las ha arreglado para mostrar a Dios como un tirano vengativo. Como resultado, ha tenido éxito en convencer a muchas personas en la Iglesia a no querer escuchar más y preferir ocuparse en filosofías como el ateísmo, para explicar a Dios. Para las personas despreocupadas, que quieren creer en el amor de Dios y un estudio personal de la Biblia, Satanás usa otra táctica. Les insinúa que Dios es tan amoroso que podemos hacer lo que queramos, porque al final Él salvará todo. Salomón sabía con certeza que Dios al final traería a todos a juicio. Eclesiastés 11:9. Satanás intenta persuadir a los temerosos que la vida cristiana es difícil, dura y sin gozo. Sin embargo, Juan dijo exactamente lo contrario en 1 de Juan 5:3. Él tiene un argumento diferente y específico para los ricos. Les dice que tendrán que perder mucho más de lo que alguna vez podrán ganar si siguen a Jesús. Pero sabemos que Pablo tuvo una experiencia completamente diferente. Filipenses 3:4. Satanás anima a los superficiales a pensar que Dios es demasiado peculiar y quisquilloso, cuando Dios debería ser muy generoso con ellos. Pero para aquellos que les ha hecho daño, Él debería retribuir meticulosamente a su maldad. Y Satanás ha llevado a otros a pensar que la teoría de la evolución parece ser plausible. Ha influenciado a otras personas a creer que Dios es un hombre débil y viejo que no debe ser tomado en serio. Satanás, vez tras vez, elabora algo nuevo para hacer surgir una concepción falsa de Dios en la mente de las personas o para eliminar a Dios de sus pensamientos. Él sabe exactamente que quien quiera que no conozca o aprecie el verdadero carácter de Dios difícilmente querrá tener algo que ver con él. Y ese es el escenario exacto donde quiere tenerlos. Roger Monroe escribió: "A los demonios les encanta jugar con las mentes de los humanos", me dijo un sacerdote espiritista en mi época de adorador espiritista. Ellos proyectan pensamientos e imágenes en las mentes de las personas, con una habilidad tan delicada que los receptores creen que es su propio pensamiento. Satanás y sus demonios intentan manipular los pensamientos de aquellos que dicen ser cristianos para que, por sus pensamientos y acciones erradas, muestren el carácter de Dios de forma falsa e insuficiente. Un recurso muy eficaz para tentar. Satanás quiere seducir a la mayor cantidad posible de personas. Jesús advirtió claramente acerca de la peligrosa seducción que incluso sus seguidores experimentarían en el tiempo del fin. Internet es un recurso especialmente eficaz para seducir a las personas. Nadie puede controlarlo. De esta forma, el enemigo puede influenciar fuertemente los pensamientos y las acciones, especialmente de los jóvenes. Por ejemplo, un adolescente puede ver en Internet cualquier cosa que le interese en cualquier momento. Los padres básicamente no tienen control sobre eso. ¿Qué es lo que le interesa a la mayoría de adolescentes cuando están solos? La industria del cine lo sabe desde hace tiempo: el sexo y la violencia. Lamentablemente, no solo los adolescentes son susceptibles a estos temas, sino que muchos adultos también. Necesitamos preguntarnos constantemente: ¿en qué estoy en peligro de ser seducido por Satanás?
El amor de Dios y nuestra libertad. Nuestro Padre Celestial ha unido íntimamente su amor con la libertad. El amor verdadero solo puede expresarse completamente en libertad. La libertad es una característica tan valiosa para Dios que la dio a todas sus criaturas, a los ángeles, a los habitantes de otros planetas y a nosotros, los humanos. Podemos decidir en favor o en contra de Dios. Sin embargo, eso también incluye aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Así que la persona que decide en contra de Dios tiene que soportar las consecuencias negativas que sobrevengan, y lamentablemente otras personas también serán afectadas por las consecuencias negativas. El amor de Dios y su justicia. Como Dios es amor, siempre juzgará justamente. En su amor, Dios no puede aceptar que alguien sea engañado, golpeado, violado o dañado de ninguna otra forma. Por tanto, toda persona que no se haya arrepentido de su mal accionar, al final tendrá que cargar con la culpa de sus propios pecados. El amor de Dios le impulsa a una persona solo el mal que ella ha hecho. Cada persona determina su propia medida. Como Dios ama a los pecadores también, preferiría ver al pecador arrepentirse y ser salvo. Pero cuando el pecador rechaza el ofrecimiento de salvación, entonces, según la Biblia, recibirá la paga de su pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. También, según la justicia de Dios, al fin de los tiempos los fieles serán recompensados con vida eterna. Apocalipsis 22:12. Ellos han aceptado el ofrecimiento de salvación, y Jesús ha tomado en su lugar el castigo de sus pecados sobre sí mismo. Isaías 53:5. El amor de Dios y el sufrimiento en este mundo. Cuando hablamos de este tema, las personas tienen un montón de preguntas. El sufrimiento es un resultado del pecado, pero ¿cómo llegó a existir el pecado en Lucifer? Es un absoluto misterio. Lucifer, ahora llamado Diablo o Satanás, es el causante de todo sufrimiento, y Dios le está permitiendo cierto grado de libertad, por un tiempo determinado, para que todos puedan ver las consecuencias del pecado. Sin embargo, cuando la medida esté llena, y en mi opinión casi alcanzado ese punto, entonces Jesús vendrá y pondrá fin a todo el sufrimiento en la tierra. Con base en el conocimiento de dónde lleva el pecado, los salvados nunca tendrán el deseo de pecar. Entonces, habrá nuevamente unidad, armonía y amor en el universo entero. Sufrir la injusticia, hacer el mal. Hay mucha injusticia en este mundo por causa del pecado. Generalmente tenemos mucho para decir acerca de este tema de sufrir injusticia, ya que a menudo nos afecta. Preferiríamos que Dios interviniera siempre inmediatamente ante cualquier injusticia que nos sucediera. Pero, entonces, la persona que quisiera hacer la injusticia podría acusar a Dios de quitarle su libertad. Por eso, Dios solo muy de vez en cuando interviene directamente. Solo Él sabe cuándo tiene que actuar a fin de evitar que algo peor suceda. Por ejemplo, el castigo por la rebelión de Coré en número 16. Solo al fin de los tiempos los fieles testificarán que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmo 103, 6. En general, nos preocupa menos el tema de hacer el mal, y generalmente un cristiano es más propenso a sufrir injusticia que a hacer el mal. Pero pensemos brevemente qué sucede cuando actuamos mal. En primer lugar, tenemos cargo de conciencia. Nuestra conciencia nos da una señal de que estamos en el camino equivocado. Esta señal de alarma debería llevarnos al arrepentimiento. Pero cuando no confesamos y abandonamos el pecado, esto tiene un efecto negativo en nuestro carácter. Además, la paz de Dios deja nuestros corazones, e incluso ocurre que algunos de los pecados de los padres pasan a sus hijos.